Hola, buenas. Catequesis número 29. En esta catequesis de Andar por Casa, hoy vamos a hablar sobre la encarnación y distintos aspectos de la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Empezamos en el punto número 84 del Catecismo, del compendio del Catecismo. ¿Qué significa el título Señor? El título Señor significa Dios soberano. Revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, cuando hace los milagros, la multiplicación de los panes y de los peces, cuando camina por encima de las aguas, etc. Sobre los demonios, cuando los expulsa. Sobre el pecado, porque lo puede perdonar, y sobre la muerte, porque resucita a Lázaro, al hijo de la viuda, y sobre todo con su resurrección, con la resurrección de Cristo. Muy bien. El Señor del mundo es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. Esto es lo que significa Señor, es decir, que el título, ayer estábamos viendo los títulos de Jesús, que os acordáis, ¿verdad? Que si era hijo de unigénito de Dios, etc. Hoy hablamos que si era ungido, que si era el Mesías, que ungido, que si era el Cristo, que un hijo unigénito, pues hoy vemos este último título que es el título de Señor. Quiere decir que precisamente porque Jesús es el Hijo de Dios, porque ha demostrado todas estas cosas, señales y prodigios, porque han demostrado este amor de Dios, entonces nosotros voluntariamente nos sometemos a su amor, a su misericordia, nos hacemos discípulos suyos, queremos seguir su ejemplo, queremos seguir sus enseñanzas, y esto es lo maravilloso, que poder reconocer que Él es nuestro Señor. Es muy divertido esta palabra de Señor, porque muchas veces hablando con los cristianos, hablando con la gente de la parroquia o con gente que se consideran creyentes o que por lo menos dicen, no, yo creo en Dios pero no creo en los curas. Bueno, pues hablando con todo este tipo de gente, muchas veces te dicen que sí, reconocen que Él es el Señor. Muy bien, pero si Él es el Señor de nuestra vida, ¿es el Señor, de verdad es el Señor de nuestra vida? ¿Qué quiero decir con esto? ¿De verdad ponemos toda nuestra vida en sus manos? ¿O el dinero es para mí? ¿Los afectos son para mí? ¿Mis estudios y mi trabajo son para mí? ¿Mis caprichos son para mí? Etcétera, etcétera. Y luego le doy una parcelita de mi vida a Dios. Eso es lo que quiero, a donde quiero llegar. Señor, ser Señor significa que estoy dispuesto a someterlo todo bajo los pies de Jesús. Entonces, si hago eso, resulta que ya todo eso no es mío. Todo eso ya es de Dios y por eso lo puedo compartir con los demás. Estoy llamado a vivirlo con los demás, estoy llamado a vivir de otra manera, no para buscando exclusivamente mi beneficio personal, sino en función de los demás. ¿Veis lo que quiero decir? Reconocer que Jesús es Señor nuestro significa reconocer que tú y yo no somos dueños ni de nuestra vida, ni de las cosas, ni de nuestro tiempo, de nada. El Señor es Él. Él es el Señor. Tú y yo no. Y insisto, esto tiene connotaciones que nos harían pensar, que podríamos reflexionar, ¿verdad? Porque nos lleva a todos y cada uno de los puntos de nuestra vida. A cómo vivo yo mi vida. En mi vida demuestro día a día que Jesús es nuestro Señor o no. O vivo como un pagano que dice ser cristiano, que dice que cree en Dios, ¿verdad?
Pues esto es otra de las cosas que nos ayuda a desmontarnos el chiringuito que ha montado el demonio en nuestras vidas, que engañándonos, mintiéndonos, haciéndonos creer que nosotros sí somos buenos, que nosotros sí hacemos bien las cosas, que quien hace mal las cosas son los demás y quien hace mal las cosas es Dios, que no nos da lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos merecemos, porque fíjate, con lo bueno que soy yo, con todo lo que yo hago, con todo lo que no sé qué, sí, pero de verdad, ¿Jesús es nuestro Señor? ¿De verdad vivimos así? Pues insisto, eso es algo que tendríamos que plantearnos y reflexionar, que tendríamos que rezar y por lo que nos tendríamos que convertir, es decir, reconocer que he metido la pata, que lo he hecho mal. Tendríamos que empezar a pedirle a Dios que de verdad pueda ser nuestro Señor, que me lo pueda creer, que lo pueda vivir. ¿Veis? Eso es otra cosa interesante. Bien, seguimos. Punto número 85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Se hizo hombre por amor para nosotros, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. A Dios, a Jesús, no se le había perdido nada en este mundo. Jesús no tenía el capricho de pasearse por el mundo. Si Jesús se hizo hombre, fue por amor a nosotros, fue por un servicio. Cristo, haciéndose, tomando carne mortal, se puso a hacernos un servicio a nosotros que necesitábamos conocer del amor de Dios y de su misericordia, y a Dios Padre. Por eso Jesús en el huerto de los olivos dijo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús, pues le costaba, como a ti y a mí, tantas veces nos cuesta el sufrimiento, entrar en el sufrimiento, nos cuesta dar la vida por los demás, nos cuesta ponernos al servicio de los demás, perder de nuestro tiempo, de nuestra salud, de nuestro dinero y tantas cosas más, ¿verdad? Por eso es importante el poder descubrir esto, que Jesús, si se hizo hombre, fue como un servicio por amor a nosotros y al Padre. En este sentido, la encarnación, es que aquí hay muchos errores, o por lo menos hay gente que tiene ideas un poco raras sobre lo que es la encarnación. La encarnación, ¿qué hablamos cuando hablamos del término encarnación? La encarnación es que Dios, el Hijo de Dios, segunda persona, la Santísima Trinidad, se hizo hombre. Y era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Porque mucha gente dice, sí, claro, él hizo todo eso y pudo luchar contra las tentaciones y tal y cual, porque como era Dios, pero era hombre como tú y como yo, era una persona como tú y como yo, sufría como tú y como yo, era tentado como tú y como yo. ¿Y esto que era tentado? Por ejemplo, lo tenemos en las tentaciones, cuando Jesús es llevado al desierto y después de 40 días el demonio lo tienta en la cruz. Lo tienta en el desierto diciendo que convierta las piedras en panes, o que se ponga a lo alto del pináculo del templo, el bordecito de lo que sería la esquina, en la esquina del templo, y se tirara al vacío en la explanada cuando todos estaban rezando allí para que todo el mundo lo viera. O cuando le puso todos los reinos del mundo bajo sus pies, si él quería, si tú te inclinas ante mí, me adoras, te doy todo esto. Incluso le volvió a tentar en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja. Por eso estoy diciendo, ¿cuántas veces a lo largo de su vida Jesús fue tentado? Muchas.
¿Y cómo pudo luchar contra las tentaciones? ¿Y cómo pudo? Porque siendo hombre como tú y como yo, siendo persona humana, también tenía un amor enorme por Dios, su Padre, y por nosotros. Y sabía que no vivía solo para sí, que su vida era un servicio para nosotros. Por eso era tan importante poder hacer la voluntad de Dios, poder ser luz, sal y fermento, que es a lo que estamos llamados todos nosotros, ser luz, sal y fermento para todos los que nos rodean. Por eso nuestra vida no es una vida sin más, o no es una vida sin importancia, o no es... No te confundas. Nuestra vida es un tesoro. No solo es un tesoro, estamos llamados a dar ejemplo, a vivir con nuestra fe y así dar ejemplo del amor de Dios, de cómo Dios provee y nos cuida, y también a poder vivir felices y contentos. ¿Veis? No podemos vivir nuestra fe de una manera egoísta o de una manera personalista, yo con Dios y Dios conmigo. Falso. Quien hace eso no conoce a Dios. Porque para poder amar a Dios hace falta amar al otro. Para poder amar a Dios hace falta amar al otro. Vivir para el otro, servir al otro. Si hasta los monjes y monjas que están en los monasterios de clausura están ahí por amor a nosotros y a Dios. Están viviendo su vida y su encierro por amor a nosotros. ¿Veis? Esto es algo impresionante también, que tantas veces no nos paramos a pensar. Que la fe, insisto, tiene esta dimensión comunitaria. Si no amo al hermano que sí que veo, ¿cómo voy a poder amar a Dios al que no veo? Parafraseando algo que dice uno de los apóstoles en una de sus cartas, ¿verdad? Muy bien, pues sigamos. Entonces, como os decía, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y esto es signo distintivo de la fe cristiana. De hecho, aquí han venido muchas herejías por negar o la naturaleza humana, es decir, que Dios no fue un hombre, sino que fue una especie de fantasma que aparecía o que pretendía ser humano, o negar su divinidad, diciendo que Jesús era solo un hombre al que Dios le había dado una serie de poderes especiales, pero que solo era un hombre. Todo eso son falsedades, son engaños, mentiras, herejías que han habido a lo largo de la historia de la Iglesia y que tanto daño han hecho. ¿Vale? Entonces, de hecho, sobre esto habló el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, diciendo que Jesucristo, a ver, que lo lea porque si no, hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, como nosotros, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. ¿Por qué tuvo que salir este artículo del Concilio de Calcedonia? Precisamente por todas las herejías que os acabo de comentar. Era necesario reafirmar que verdaderamente Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Muy bien. ¿Y qué expresa la Iglesia con el misterio de la Encarnación? Que es el último punto que vamos a tratar hoy. Punto número 89. Pues la Iglesia confirma
que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas. La humanidad de Jesús, todo lo que hizo, los milagros, los sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. En otras palabras, lo que comentábamos ayer, lo que comentábamos el otro día cuando hablábamos de el alma y el cuerpo, necesitamos un contenedor que nos permita expresar, manifestar el amor de Dios, la cercanía con los demás. Para eso necesitamos el cuerpo. Jesús necesitó su cuerpo para poder hacer todas estas señales, signos y prodigios, para poder manifestar la divinidad, como esta divinidad estaba entre nosotros, con nosotros, y que vivía por nosotros, por amor a nosotros. Por eso, familia, ánimo, que el Señor nos quiere muchísimo. Ya veis, Dios no nos tiene desterrados, nos ama como somos. ¡Ánimo, familia! Que Dios nos ayudará, que Dios nos cuida, que Dios nos está invitando hoy a descansar. ¡Hasta luego!